Censo con Melquisedec, a quien felicito por la organización de la conferencia, junto a la ADEQUI, Asociación de Estudiantes de Química, que está aniversario. La titulamos Las ciencias físico-químicas como puntales del desarrollo de República Dominicana. Usualmente cuando utilizo conceptos en un título, trato de analizar cada concepto involucrado e ir sobre esos conceptos. Aquí observen que la palabra química aparece en el concepto de ciencias físico-químicas. De manera que con eso lo que estoy tratando es de enviar el mensaje de que hay un conjunto, sea de disciplinas o de ciencias, las cuales no conviene ver de manera aislada. Y esa es una idea inicial que quiero dejar en la mente de ustedes, porque por razones diversas en nuestro país tendemos a ver esto de manera separada. Aquí está la presentación, no sé si la puedes echar a andar con la copita para que se vea mejor. Y cuando digo verla de manera conjunta, significa que los estudiantes de química y también los colegas profesores de química no deberían ver a los de física, por ejemplo, como algo aparte. Y lo contrario, los de física no ver a los de química como algo aparte. Porque a pesar de que disciplinariamente se encuentran en la misma facultad, que llamamos la Facultad de Ciencias, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay poca actividad conjunta. Y esto puede atentar mucho sobre otro concepto que está aquí involucrado en la presentación, que es el desarrollo. Y el desarrollo concretamente de República Dominicana. El otro concepto que está implícito o explícito es el de soporte o puntales. Las ciencias físico-químicas, es decir, que lo que estamos diciendo en esencia es que sin el desarrollo o sin el cultivo punto que llamamos ciencias físico-químicas, podría comprometerse el desarrollo nacional de República Dominicana. No sé si la puedes echar a andar, Melquisedec, dándole a la copita. No, así no. Creo que es mejor que el slideshow para que se vea la lámina completa, porque no sé si los colegas la están viendo. Yo creo que es porque puse una sola ventana. Déjenme dejar de compartir y volver. Bueno, empecemos planteando lo siguiente. Hablar de la historia de la química es un tema que quizás no... Aquí tenemos esto mejor. ¿Se ve completa ya? Sí. En primer lugar, en la primera lámina lo que estoy presentando ya es el título. Sabrán que actualmente me desenvuelvo como rector de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en su recinto de La Romana. Fui viceministro de Ciencia y Tecnología del MESIT, exdirector de la Escuela de Física de la UAS, también exdirector del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, profesor e investigador de Pucamaima, y actualmente estoy retirado de la Universidad de Puerto Rico. Ya felicité a la ADEQUI
de la cual tengo una hermana que se llama Margarita Gómez, que fue estudiante de química y luego licenciada en química. Desarrolló su carrera de química en Puerto Rico en la industria farmacéutica y que fue miembro de ADEQUI. La próxima lámina, Melquisedec, por favor. Bien, hablar de la historia de la química es relativamente sencillo. No solamente porque uno puede remitirse a la edad de bronce, que se ubica en unos 3000 años antes de Cristo, hasta algunos dicen quizás hasta 1200 años antes de Cristo. Y entonces uno dice, si ya estábamos hablando de bronce, y el bronce, a pesar de que algunas personas confunden el concepto y lo asocian con algún elemento químico, sí hay elementos químicos en el mismo y hay un proceso de transformación de la materia. Y entonces, si hay un proceso de transformación de la materia, definitivamente que hay lo que uno podría llamar química envuelto en esto. Entonces, podría uno decir, existe la química desde hace unos 5000 años, si me baso en la edad de bronce, 3000 antes de Cristo, más 2000 y pico que han pasado de Cristo hasta acá, entonces había química ya. Pero en realidad, también con la astronomía y concederle a la astronomía el lugar de ser la primera ciencia. Y es difícil hacerlo, porque si bien es cierto que más de 3000 años antes de Cristo ya el ser humano hacía observaciones astronómicas y que hay trabajos importantes que uno podría adjudicar a lo que hoy llamamos astronomía, del todo correcto decir que ya en esa época había tal disciplina o tal ciencia. Entre esos conocimientos importantísimos están, por ejemplo, hoy seguimos utilizando como base para seguir agrupando los días en 7, en un bloque de 7, concepto de semana. Hablamos del concepto de semana como algo que tiene 7 días hoy, correcto, no incorrecto, sino que no es la mejor agrupación de días, no es el mejor bloque de días, muchísimo mejor sería de 10 días, por varias razones. Sin embargo, lo seguimos usando de 7 en el calendario que utilizamos regularmente, chino, por ejemplo, sino el que nosotros utilizamos. Y la razón de hablar de una semana de 7 días, una agrupación de 7 días, es porque el ser humano más de 3000 años antes de Cristo se puso a observar el cielo y se percató que hay 7 cosas que son inconfundibles en el cielo. Entre esas 7 cosas están el sol y la luna. Obviamente no hay forma de confundir con nada al sol y a la luna. Pero hay 5 cosas que también son inconfundibles para cualquier observador acucioso. Si usted se pone una noche bien despejada, que usted logre observar algún objeto en el cielo que no parpadea. Si ese objeto no parpadea, no es una estrella. Ellas parpadean. Y si ese no parpadea, entonces no es una estrella. Y si no es una estrella y no es el sol ni es la luna,
Entonces, ¿qué es? Es un planeta. El ser humano nació esos 3.000 años, más de 3.000 años antes de Cristo, y logró identificar los 5 objetos que tienen esa característica. Y por eso juntó Sol, Luna, 7. Número 7 es sumamente importante y empezó a agrupar 7 días. Es obvio que no hay diferencia entre un día y otro. Algunas personas se creen que hay diferencia entre un domingo y un lunes. No hay absolutamente ninguna diferencia natural entre un lunes, un martes, un miércoles, ni nada por el estilo. Y usted puede agrupar los días en la cantidad de que a usted se le ocurra agruparlos para fines de la semana. Otra cosa sería para fines del año. Otra cosa sería para fines del año. Porque lamentablemente la definición o el establecimiento de la semana tiene más relación con el movimiento lunar, mientras que la del año tiene más relación con el movimiento solar. De manera que lo que quiero destacar es que ese conocimiento lo tenía el ser humano antes de Cristo. Varios milenios antes de Cristo, no siglos, muchos siglos antes de Cristo. ¿Cómo sabía producir bronce? Por eso hablamos de una edad de bronce. Y entonces, ¿hay conocimiento químico en la producción de una aleación? La respuesta es definitivamente sí. Pero asimismo, como no puedo concederle a la astrología en el marco de la cual se produjo el conocimiento o la formulación del concepto de semana, no se lo puedo conceder a la química tampoco. Porque la razón fundamental es que la astrología tenía un objetivo, un fin muy particular. Y ese objetivo muy particular era tratar de predecir el destino de nosotros los seres humanos a través de la posición de los astros. Es decir, yo creer que si yo sé en qué posición están los astros, cuando nace una persona, yo podré saber cuál es su destino. Y hoy eso se considera pseudociencia. En el caso particular de la química, en el momento en que estoy hablando, 3.000 años antes de Cristo, no solamente había muchísimas ideas que hoy llamamos o consideramos pseudocientíficas acerca de las propiedades de los metales, sino que mucha gente creía en ellas. Pero así como todavía hoy la gente lee el horóscopo creyendo que la posición en la que están los astros determina su vida, hoy todavía hay gente que cree que poniéndole una moneda de 1 centavo americano, porque ya no quedan los centavos dominicanos, en la frente a un niño cuando tiene fiebre, pues le ayuda a bajar la fiebre y entonces le está probablemente adjudicando al cobre alguna propiedad curativa. Entonces, si tenemos este tipo de idea, no hay posibilidad de que nosotros adjudiquemos y que digamos, ya eso es química. Vamos a la próxima. Lámina, por favor. Si uno quiere más recientemente que 3.000 años antes de Cristo, en el periodo griego clásico, y el periodo griego clásico se extendió desde unos 5 siglos antes de Cristo hasta aproximadamente un siglo antes de Cristo, es decir, desde los años 500 antes de Cristo hasta el año 100 antes de Cristo, los griegos clásicos, los pensadores de ese periodo griego clásico en Grecia, que fueron
relativamente muchos pensadores. Uno podría hacer una lista de alrededor de 30. Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, etc. Y obviamente los máximos exponentes de ese periodo, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, si es que Sócrates existió, hablaban de los 4 elementos. Los 4 elementos. Y sabemos que entre esos 4 elementos incluían el agua, incluían la tierra, incluían el fuego e incluían el aire. Y es interesante ver que ya tenían claro el concepto de elemento. Porque cuando usted piensa por qué al agua, o sea, se pensaba que el agua era un elemento, principal es que nadie había logrado descomponer el agua. Sencillo. Entonces, si yo no he logrado descomponer el agua, para mí el agua es un elemento. Y el agua, poner mediante electrólisis, poco tiempo, muchísimos siglos después del tiempo que estamos hablando. Lo mismo podría usted decir del aire. Hoy usted dice muy suave y fácilmente, el agua es un compuesto y está compuesto de esto y lo otro. Sí, pero recuérdese, la famosa disputa que se dio y Berthollet acerca de la composición del agua, cuáles eran los elementos que podía tener. Y eso se está dando, óigame bien, ya muy entrada, después que hemos pasado incluso el descubrimiento de América en el 1492. Que hay que ver con mucho cuidado cómo es la cosa. Desde luego, estaba erróneo hablar de que, claro que sí, pero no del concepto elemento. De manera que el concepto elemento está aquí. Ahora bien, ese concepto elemento y de 4 elementos, esos 4 elementos para los objetos que estaban aquí en la Tierra, para solamente, porque esta gente pensaba, pero ven acá, ¿y qué pasa con la luna? Por ejemplo, yo veo la luna de noche, puede estar hecha de uno de esos 4 elementos, ni de combinación de esos 4 elementos, porque si la luna tuviese algo de tierra, tierra aquí no era necesariamente eso que recogemos del suelo, la luna debería caer. Yo cojo un poco de tierra y yo la suelto, la levanto y la suelto, cae. ¿Y por qué la luna no cae? La luna no puede estar hecha ni de tierra, ni de aire, ni de fuego. Agua. Otro tampoco. De ninguno de los 4 elementos. Por eso la próxima, Melquisedec, por favor. Que todavía hoy en química utiliza no solamente el concepto elemento en la misma forma en que se utilizó en aquel entonces, utilizando hoy el término éter, no para referirse a ese éter al que ellos hacían alusión, porque pensaban que el éter no pesaba. El quinto elemento o aquel elemento del cual estaba hecho el otro mundo, el mundo del cielo, lo celeste. Por eso en el lenguaje, en la cosmogonía, Aristóteles,
cosmogonía, una visión del universo completa, reducen a un concepto más sencillo, que es cosmología, que se considera a veces un área de la física. Se dice, cosmología, lo que estudiamos es el universo, pero la cosmogonía era una visión completa de cómo funciona todo. La cosmogonía, en la cosmogonía aristotélica, habían dos mundos. El mundo formado por los 4 elementos y el mundo formado o hecho del 5º elemento. Y usted sigue utilizando, como ya dije, los éteres, ¿verdad? El término, aunque no utilice el concepto. Vamos hacia adelante. Pero fíjese que si usted todavía se mueve más hacia nosotros, 39 antes de Cristo, se dice que nació este señor Lucrecio, que hay discusión de dónde ido. Pero la mayoría de los historiadores ubican que nació en Roma. Pues este señor escribió un libro, La naturaleza de las cosas. Y hay pasajes en el libro donde queda clarísimo el principio que hoy tomamos de base para señalar el nacimiento de la química. Lucrecio, llamado La naturaleza de las cosas. No tuve tiempo de recoger en extenso párrafos del libro. Usted lo puede buscar en internet porque ya no tiene derecho de propiedad ni nada por el estilo. La naturaleza de las cosas. Usted se va a encontrar donde este señor dice que hacen es que se transforman. No se pierden. E incluso yo hasta antes de leer este libro pensaba que aquellas personas que no le encuentran sentido a su vida probablemente se lo encuentran cuando se mueran, porque yo estoy convencido de que mis 185 libras que tengo en este momento, nunca, sino que cuando me muera, si es que no hice ningún bien, van a hacer el bien de alimentar a alguien o a algo, de alguna forma, porque no hay lugar más fértil para las matas de mango que un cementerio. De manera, váyase a un cementerio y vea una mata de mango para que usted vea. De manera que este señor tenía claro ya, no sabemos cómo, que las cosas se transforman. Y cuando digo las cosas, lo estoy diciendo de esa manera y lo he repetido 2 veces para no utilizar necesariamente el concepto materia. Para no restarle ya al trabajo de Lavoisier o Antoine Lavoisier, como podemos decir. Normalmente se dice que nace la química. Hay una discusión también por ahí de si fue con Boyle. Bueno, esta discusión podríamos tenerla en otra conferencia más larga, ¿verdad? Pero definitivamente que el principio, pasión de materia, a la luz del famoso experimento donde se convence que en un proceso de combustión no hay pérdida de materia. Un experimento clásico y probablemente el experimento más importante de toda la humanidad. Bueno, porque produjo un cambio fundamental.
no solamente en lo que podríamos llamar todavía hoy química, sino en la ciencia. Por ejemplo, usualmente en el ámbito de física se habla de las teorías expansionistas sobre el universo. Teorías expansionistas que se llaman así porque creemos que el universo está en expansión. Es decir, que el universo está en expansión. La distancia que hay entre un objeto celeste y otro es cada vez más grande. Es decir, el Sol es una estrella, otras estrellas a su alrededor, ciegamente, que la distancia entre el Sol y sus estrellas circundantes es cada vez más grande. Eso es que nos decimos que el universo está en expansión. Dentro de las teorías expansionistas, la teoría más importante o la más reconocida es la teoría de la gran explosión. Pero todas las teorías expansionistas, incluyendo la teoría del Big Bang o de la gran explosión, parten del supuesto de que la cantidad de materia que hay en el universo no se pierde. Esta materia se transforma. El principio principal que da origen a la disciplina que llamamos hoy química. ¿Por qué justamente se le debe llamar química? Ciencia a partir del trabajo de Lavoisier en los años 1600, y ya estamos en el siglo XVII, los años 1600, por dos razones principales. No solamente por la enorme importancia de este principio de conservación de la cantidad de materia. Una es que Lavoisier es la primera persona que hace uso sistemático de la balanza. Hoy sabemos que Lavoisier no fue el primero que hizo una balanza, pero sí sabemos que la perfeccionó. Las perfeccionó y las balanzas que empezó a utilizar tenían mucho mayor precisión que las anteriores. Y número dos, dijo en el trabajo de un químico, tiene que haber medición. Tiene que haber medición. Ah, espérate. Medición de manera sistemática, entonces tú me estás introduciendo unos elementos que no están. Unidad de gente que hacía trabajos dentro de lo que se llamaba o se le sigue llamando la predecesora de la química, que era la alquimia. De manera que ahí se rompe forma de trabajar en la alquimia con la forma de trabajar en la química propiamente dicho. Y quiero decirles que los químicos, quizás porque siempre han tenido mayor insertarse en la industria, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, que los físicos no han reclamado algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de Isaac Newton, usualmente se piensa Isaac Newton y ese fue el de la gravedad y no sé qué, y fue un físico. En primer lugar, Newton no fue físico, vamos a empezar por ahí, porque la física no existía como carrera en su época. Por eso, sino porque Newton mismo declaró que él se pasó muchísimas horas de su vida haciendo trabajos de alquimia y específicamente tratando de ver cómo un metal cualquiera se podía convertir en oro. Y él estaba convencido de que debía haber alguna forma de que podía convertirse un metal en oro. Y ese intento, que era lo principal que hacían los alquimistas,
lo hacía Newton. Entonces este señor, más tiempo a eso que a desarrollar la teoría de la gravitación y lo que se llama la teoría de la mecánica, hora de vida fue más alquimista que físico. La próxima, por favor. También, señores, ya había hablado de Aristóteles y no voy a volver sobre esto, pero sí quiero remarcar la importancia, lo que era el concepto de elemento, no solamente para Aristóteles, que ya tenía las ideas. Aristóteles bebió de todos los griegos clásicos, pensadores clásicos previos, y ya está mucho más cerca de la época en que nace el cristianismo, final de lo que se llama el periodo griego clásico, pero hay que tratar de entender el concepto de elemento y el concepto de sustancia que utilizaba Aristóteles y las propiedades que le adjudicaba, y reclamar el trabajo que caería dentro de lo que llamamos química que hacía Aristóteles, que más se les reconoce también por haber hecho trabajos en física y trabajos incluso en biología. De hecho, cuando se habla de Aristóteles, usualmente se dice, fue la persona que primero desarrolló lo que se llama la mecánica, que es la disciplina que estudia el movimiento de los cuerpos, y eso es de física. ¿Y qué más hizo? Mira, fue una de las personas que pudo distinguir entre una planta venenosa y otra planta que no fuera venenosa. ¿Cómo era que él distinguía entre una planta venenosa y una planta no venenosa? Mirándola solamente. ¿O Aristóteles hacía algo con ella? Y ese algo, ¿era transformación o no era transformación? De manera que también hay un trabajo que cae dentro del ámbito de lo que podemos llamar química en el trabajo de Aristóteles, que vivió 4 siglos antes de Cristo. Adelante, la próxima. Señores, el químico no solamente como profesional es importante, así como lo es la disciplina que cultiva, esa disciplina que le llamamos química, o la ciencia que llamamos química, donde quiero hacer distinción entre cuando hablamos de la disciplina y hablamos de la ciencia por la confusión que hay con todo esto. Tiene la responsabilidad de hacer conciencia sobre lo que es ciencia y cómo funciona la ciencia, y evitar confusiones en el seno de la sociedad. Esa lámina que está ahí, como no podemos interactuar mucho, me hubiese gustado preguntarles a ustedes qué es. Son 3 medallas. Es obvio que la de arriba le llamaríamos medalla de ¿qué? De oro. A la de la izquierda abajo, medallas de ¿qué? De plata. Y a la tercera, ¿medalla de qué? ¿Alguien podría decirlo? Que abra el micrófono y diga. De bronce. Medalla de bronce. ¿Y el oro y la plata qué son? Metales. Sí, son metales, es cierto. Pero son mucho más que metales. El oro está en la tabla periódica, ¿o no? Metales nobles. Metales nobles. Sí, pero el oro está en la tabla periódica. Y la Elementos. es una tabla elementos. periódica de los elementos. De los elementos. ¿Y la plata? ¿También? También está. Sí. ¿Y el bronce? No, aleación. Entonces, pero ¿qué pensará una persona que le digan medalla o un estudiante? Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Si el oro está en la tabla periódica, es un elemento, la plata también, y el bronce, ¿qué yo pensaría? Bueno, pues por transitividad en la mente mía, pues debe ser también un elemento y no lo es. Entonces, nosotros tenemos una enorme responsabilidad de hacer conciencia y ver
elementos o detallitos tan tontos como estos para ver cómo nosotros llevamos la ciencia al seno de la sociedad. Y tomar cositas tan sencillas como esta para llevar un mensaje en vez de pretender que todo el mundo va a ser un químico en el futuro. Por lo tanto, otro mensaje que quiero dejar claro aquí es que usted no puede seguir enseñando la química general, si es que existe, o una química para gente que no van a ser químicos igual que para aquellos que van a ser químicos, por Dios. Usted tiene que aterrizarle más la cosa, ¿verdad? Irse más a su vida real. Igual que con una persona, habla, por ejemplo, de ácido. Óigame, puede interpretar 60,000 cosas sobre lo que es un ácido. Y que usted le venga a hablar tratando de que se apropie del concepto de lo que es un ácido, hablándole de pH o de logaritmo, de verdad. No, hombre, no, eso déjelo para los estudiantes de físico-química o los de química orgánica e inorgánica, pero con eso. De manera que tenemos una responsabilidad enorme, en particular en sociedades como la nuestra, donde la pseudociencia se apropia de la sociedad. La próxima, por favor. Y ya cuando caemos en ramas de la química, lo primero que yo traigo aquí, 3 cosas incoordinadas, justamente para problematizarlas. Porque cuando uno habla de la quimiurgia, bueno, aplicaciones de la química en la agricultura. De la astroquímica. ¿A qué yo me estoy refiriendo? ¿Al estudio de qué? Al estudio de la composición química de los astros, por ejemplo, de un planeta o de una estrella. Y cuando yo hablo de la nanoquímica, ¿de qué estoy hablando? De procesos que se dan a nivel nano, es decir, 10 veces más grande que el átomo. ¿Y cuál es el criterio organizador de cuando yo hablo de ramas de la química? Como por ejemplo cuando yo meto química industrial en la misma lista que nanoquímica. Eso es un disparate. Entonces yo tengo que saber cuál es el criterio organizador que estoy utilizando cuando voy a hablar de ramas de la química. Ramas de la química o campos de la química, sin decir cuál es el criterio organizador y de construir el discurso de la organización de un pensum académico. Y tener, por ejemplo, la materia que yo cogí química general, bueno, porque entonces también va a meter química general. O sea, va a meter química general al mismo nivel que nanoquímica. ¿Cómo? ¿Y que usted está comparando en base a qué? Bueno, ¿es fruta que usted está comparando o qué? Es decir, ¿cuál es el criterio organizador? ¿Es el campo de aplicación que usted está diciendo? ¿Es el objeto específico de estudio que aborda? Como por ejemplo la química orgánica, ¿verdad? O la química del carbono, ¿o qué? Pero no hablemos tan libremente como para que el público común y corriente se lleve una confusión de lo que estamos hablando. Confusión que se puede también complicar cuando no tenemos claro el ámbito de acción de lo que es un profesional. Y nos confundimos con distinguir entre un licenciado en química y un ingeniero químico, como si fueran 2 cosas divorciadas. Y entonces nos empantanamos, porque esto no está escrito en piedra. Asimismo, como cuando hablamos de física y hablamos de química, probablemente estemos hablando de lo mismo. Y por eso es que utilicé el concepto ciencias físico-químicas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y cuando voy a hacer distinción entre física y química, discutir por qué la estoy haciendo y cuál es la probable distinción. Y problematizar esto, no despacharlo de una vez, no, problematizarlo.
Asimismo, tengo que problematizar cuando voy a hablar de las ramas de la química. La próxima, por favor. Señores, este es un congreso famoso que los químicos, que los físicos nos hemos apropiado de él, del mismo. Ese congreso de esa gente que ustedes ven ahí se hizo en el 1927 y se le llama el Congreso de Solvay. Se considera, óigame, es el inicio de un ciclo de congresos importantísimo. Y la figura que ustedes ven al frente es Alberto Einstein. Pero ahí usted se va a encontrar, si ven, nada más hay una sola mujer. Y esa sola, es la única mujer es Marie Sklodowska-Curie, que no era francesa, pero que la conocemos como francesa. Pero así mismo como le confundimos la nacionalidad, decimos que era francesa sin serlo. De hecho, ella no quería ser francesa por muchas razones, porque en primer lugar la sociedad francesa la repudió porque ella tuvo una relación con un famoso químico que era francés, que era casado, y la sociedad francesa la repudió. Por eso, por ser la amante, como diríamos en dominicano, y esa señora que era, ¿química o física? Pero ahí está Bohr en esa foto. Y entonces, ¿por qué ustedes los químicos han permitido que los físicos nos apropiemos del concepto del Congreso y de la foto también histórica, que ya va a cumplir 100 años? ¿Comprendido? La próxima, por favor. Fíjense que aquí traigo, porque voy a empezar a hablar un poquito de cómo ha evolucionado la ciencia en República Dominicana y qué papel ha jugado la química en eso. En el año pasado se publicaron 2 documentos, un artículo en la revista Ciencia y Sociedad de INTEC en el número de abril a junio del 2020 de Giovanna Rillo Olivares, Evolución y Estado Actual de la Ciencia y la Tecnología en República Dominicana. En ese mismo año, como 2 meses más tarde o 3, salió un libro que algunos de ustedes pueden tener de la autoría de Sisto Inchaustegui, Carlos Rodríguez Peña y mi persona, con el título Apuntes sobre Ciencia e Investigación Científica. Falta la palabra científica ahí. Apuntes sobre Ciencia e Investigación Científica en República Dominicana. Génesis y evolución del Fondocid. Este libro tiene más de 300 páginas. Las 150 primeras páginas está dedicada a abordar la evolución de la ciencia y la investigación en República Dominicana. El resto está dedicado a una compilación de los proyectos de investigación financiados hasta el 2018. Este libro no salió por separado porque el libro nuestro consta de 7 capítulos. Esos 7 capítulos constituyen un libro en sí mismo. La razón de que se uniera con esto otro que les acabo de decir es para poderlo publicar, simplemente, para garantizar la publicación y dejarlo como un documento, para que se sepa de dónde venimos y cómo venimos en términos de ciencia y de investigación científica en República Dominicana. Entonces, recomiendo que los lean y tanto el artículo como esto, para ver qué ha ido pasando y lo que ustedes puedan extraer en torno a la química. La próxima, por favor. Fíjense, cuando hablamos de química, estamos hablando de una disciplina o estamos hablando de una ciencia o de ambas cosas. Y por lo tanto, la discusión de qué es química es compleja, porque es compleja la discusión de qué es la ciencia. Este señor que aparece ahí, Alan Chalmers,
escribió un libro en el 76 que le puso el título ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y yo siempre traigo esto porque debemos pensar que si este señor británico dedicó tiempo para eso, con ese título, pero además lo publicó la editorial Siglo XXI, que es una editorial reconocida a nivel internacional, es porque el tema no es trivial. No es fácil contestar qué es ciencia. Y por lo tanto no es fácil contestar qué es química. Quizás es más fácil contestar qué no es ciencia o qué no es química. Adelante, la próxima. Y tener claro que eso que está ahí no es ciencia. Y no puede ser química. Esa foto fue tomada el 3 de noviembre de 2016 y faltaban varios días para las elecciones del 2016 de Estados Unidos. Y lo que hicieron los chinos fue que pusieron una imagen de Donald Trump y una imagen de Hillary Clinton, y en el medio de la imagen, a mitad de la distancia entre los dos, pusieron ese mono, un guineo a uno y un guineo al otro. Un guineo a Hillary Clinton, un guineo a Trump. Y soltaron el mono. Y el mono se fue para donde Trump. Y ganó Trump. Varios días después ganó Trump. Quiere decir que ya sabemos que a partir de esa experiencia podemos entender perfectamente que el mono nos podría decir por qué al mezclar leche, jugo de naranja, nos da una bebida tan rica, pero así como es de rica, es de pesada. Y no tenemos necesidad químico para eso, que simplemente preguntar. Mono, ¿qué tú crees? Me quiero tomarme y morir soñando. ¿Con qué lo hago? ¿Con naranja agria o con naranja de la otra? ¿O con limón? ¿Verdad? Entonces es más fácil decir lo que no es ciencia y no es ciencia. Eso es pseudociencia, aunque Donald Trump haya ganado las elecciones. Probablemente los chinos lo que querían era inducir un resultado. Quizá lanzar esta imagen al mundo para que algunos incautos simplemente sí votaran por Trump. Y esto no significa que frente a la ignorancia el ser humano no busque soluciones, incluso cuando está en situaciones extremas. Una persona que esté en una situación extrema de un cáncer, dijeron, mire, ya no hay nada que hacer, que pruebe con lo que quiera. Si quiere probar con arsénico, que pruebe. Eso para mí es legítimo. Usted hace lo que usted quiera, pero que usted tenga conciencia de lo que está haciendo, porque de lo contrario tenemos dificultad. ¿Entiende? Y entonces es responsabilidad del químico en tanto y en cuanto científico atacar la pseudociencia. Pero además hay fenómenos que no podemos predecir. Por ejemplo, nadie puede predecir en este planeta un sismo. Ahora mismo puede temblar la Tierra y nadie lo habrá predicho. Nadie, no solamente en República Dominicana ni en la UAS, sino en ningún lugar del mundo. Y les debo decir que los chinos utilizan animales para ver si lo pueden predecir. Y ponen animales en jaula y estudian el comportamiento de esos animales y han pegado el comportamiento de ese animal. Y aquí hay personas que creen que un perro puede comportarse de manera diferente cuando probablemente no, eso no lo sabemos. Y es que el perro, algunos animales sienten movimientos muy de baja intensidad que nosotros no podemos sentir, y eso no deja de ser ciencia, porque nosotros sabemos que escuchamos sonidos. Ustedes me están escuchando, pero nosotros no escuchamos todos los sonidos.
Hay sonidos que nosotros no escuchamos. Eso lo sabemos. Hace tiempo que lo sabemos. Que hay sonidos que nosotros no escuchamos. Hay radiaciones que nosotros no percibimos. Pero todavía no sabemos quién las percibe, ni cuándo las percibe, ni cuándo el perro las percibe. Y en química hay muchísimas cosas que tampoco sabemos. Entonces, hay que tener la responsabilidad de cómo llevamos la química al pueblo común y corriente. No solamente a los estudiantes de química, sino al pueblo común y corriente. Adelante, la próxima. Fíjense, señores, que ya he dicho que usted puede concebir a la química, a la física como disciplinas o como un proceso mediante el cual se produce conocimiento, que es la investigación. Y usted hacer la agrupación que usted quiera. Usualmente agrupamos física, química, biología, bla, 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 y le llamamos todo eso ciencia o ciencias naturales. Y a veces hasta metemos la matemática. Que hay una discusión de si la matemática en realidad es ciencia o no lo es. Porque la matemática está mucho más cerca, muchísimo más cerca de la lógica que usualmente se estudia en humanidades que de la física o de la química. Y también hablamos de ciencias básicas o investigación básica. Y hablamos de lo básico, lo fundamental, lo puro, lo aplicado. Y es interesante que la UPAC lo tiene claro. Y deben saber ustedes que la UPAC con C dio origen o fue la motivación para que se creara la UPAC con P. La UPAC con C se creó 3 años antes que la UPAC con P. Y la UPAC con C significa International Union for Pure and Applied Chemistry. Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada. En los años 1920, creo que el 1921 y varios años después, es que los físicos creamos la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, International Union for Pure and Applied Physics, de manera que los químicos fueron el impulsor para que se creara la entidad más importante de la física, que es la UPAC, PAP, con P. Que de hecho muchísimos físicos ni siquiera la conocen. La próxima. Voy a ir muy rápido con esto porque además el tiempo nos está traicionando, que usted no puede ver la ciencia y por lo tanto la química como un repositorio, sino como un proceso. Y esto va a tener influencia sobre la forma como usted enseña, la forma como usted concibe eso. La próxima. En un proceso hay cuestionamiento y hay interacción continua. Interacción entre individuos. Por eso esta reunión de hoy es tan importante, porque eso es lo que se está dando aquí, una interacción entre nosotros. La próxima, por favor. Pero la ciencia es, según Sagan, y esto lo he discutido muchas veces, más que un cuerpo de conocimiento. El cuerpo de conocimiento de la química no es una manera de pensar. La física, en física se piensa utilizando la lógica y en química también. Y eso lo tienen en común. Por eso son ciencias físico-químicas. En física se utiliza la medición y en química también. Y ese es un elemento en común. La física tiene un lenguaje técnico que es casi igual que el lenguaje de la química. Y un lenguaje teorético y la química también. De manera que es una manera de pensar. La próxima, por favor. Y también hay consonancia, según Sagan, entre la ciencia y la democracia. De manera que hay muchísimos temas que se discuten en el Congreso Dominicano y en los congresos del mundo que son de química. No solamente la famosa controversia que hubo cuando aquí en los años 70 se habló
del compost, que se quería utilizar el país para traer compost masivamente, sino lo que ocurre hoy. ¿Qué papel están jugando los químicos en la discusión sobre el cambio, sobre el calentamiento global y sobre el cambio climático, en la que hay gases de efecto invernadero involucrados? Es una responsabilidad social de todo profesional que se acerca a la química. La próxima. Entonces vamos a hablar un poquito de la evolución de la investigación en República Dominicana. La próxima. Porque, señores, si la ciencia no se inserta en la sociedad, vamos a tener problemas. Usted va a tener dificultad para reclutar estudiantes para la escuela de química. No habrán estudiantes para la escuela de química. Y usted dirá, ¿y la sociedad podrá vivir sin químicos? Bueno, se tomará el agua de baja calidad, la leche de baja calidad, dejaremos de beber ron y cerveza. Y esa intención de movernos a otro nivel en el que se pueda aplicar, por ejemplo, la nanoquímica, debemos dejarla atrás y olvidarnos de esto. Mira que es importante insertar la ciencia en la sociedad. La próxima. Eso es bueno, hacer investigación. Y ya dije, usted no puede reducir la química simplemente a un conjunto de conocimiento, no. Tiene que estar presente el concepto de creación del conocimiento. La próxima. Muchos problemas por investigar. Las capas de ozono, su problema es un problema fundamentalmente de transformación de materia. Y claro, hay otros problemas. Yo no sé si la violencia, la intolerancia, el racismo se podrán vincular con la química. ¿Será verdad que nosotros los morenitos sudamos mucho por razones químicas? ¿Será cierto? ¿Será cierto que la gente se enamora por razones químicas? ¿Será cierto que el humor que cada uno de nosotros que expulsamos, será un problema químico o físico? ¿Será de vibración, que se vibre a la misma frecuencia o qué? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sabemos que los cambios de temperatura alteran el ánimo y que los cambios de temperatura producen reacciones. Y sabemos también que el cuerpo, sea humano o no, dentro del mismo se dan reacciones continuas. Cuando como, cuando continúa mi vida después de haber comido y en el proceso de defecación y todo lo que sigue. La próxima. Por eso hay objetivos de desarrollo sostenible que un químico no puede pasarlos por alto. Porque si usted habla, por ejemplo, muy bien, agua limpia y saneamiento. ¿Y cómo yo tengo agua limpia, de por Dios? Objetivo de desarrollo 6. ¿Cómo? Objetivo 7, energía asequible y no contaminante. ¿Y cómo yo hago que sea contaminante? El 9, industria, innovación e infraestructura. ¿Y cómo? Ciudades sostenibles. ¿Cómo yo hago una sociedad sostenible si yo no puedo transformar la basura? Producción y consumo responsable. ¿Cómo yo hago que la gente empiece a consumir mejor, más saludable? Acción por el clima. La vida submarina. La vida submarina. Dígame, ¿cuántos cambios químicos se producen en la vida submarina? Etcétera. La próxima, por favor. Hay contaminación en República Dominicana. Ciertamente alguna, usted dice la auditiva, la visual, eso es de física, ¿sí? Y la de particulado.
y la olfativa. Y la de la calidad de agua, y la de metales pesados. Y hasta la radiológica. Próxima. Señores, esa la podemos quitar. Vamos a la próxima porque esto podía conectarlo con esto. Sí, nosotros tenemos muchos problemas, pero muchos problemas tienen que ver con desarrollo de competencias de pensamiento. Y esas competencias de pensamiento, los cursos de química tienen, sobre todo cuando van dirigidos a un público no especializado, que focalizarse en esa dirección. La próxima. Sabemos que el ser humano anda buscando larga vida y salud. Si la química juega un papel esencial en esto. La próxima. Si calidad de vida. Los dos monitos lo que sienten es una atracción química. No sé si el enlace entre ellos será covalente o de qué otro tipo, no lo sé. Adelante, la próxima. Señores, miren, una de las primeras publicaciones científicas de República Dominicana de enorme importancia la hizo un italiano. Y ese italiano lo hizo en el agro. Él produjo una técnica para conservar plantas. Y eso fue publicado en una de las revistas más importantes del mundo, que sigue siéndolo, la revista Science. Y ese artículo salió en el 1929. Ese italiano, Raffaele Ciferri, trabajó aquí en el agro y fue quien creó la Estación Experimental de Agricultura de Moca. Pero si vemos esto más hacia atrás, la próxima, por favor. Ahí está el artículo de él, que es ese pedacito de la derecha, nada más, que tiene como 5 o 6 párrafos. Es lo que se llama un note, una nota. La próxima. Ahí está el volumen en el que salió esa publicación. La próxima. Nosotros estamos compelidos con la necesidad de tener mayor cantidad de investigadores. Y tener mayor cantidad de investigadores se nos va la vida si no los hay en química. Es un problema nacional. La próxima. Si vemos esta tabla que aparece en el libro que les mencioné que publicamos, que es una compilación basada en diferentes fuentes, nosotros vemos cómo ha ido evolucionando la cantidad de investigadores en República Dominicana. Miren, en el siglo XV, los años 1400, solamente se ha podido encontrar una persona a la cual se le podría llamar científico, que fue ese español Diego Álvarez Chanca. Si usted observa en el siglo XVII, 2 de Francia, en el siglo XVIII, uno que no se sabe, pero que se cree que probablemente era holandés, uno de Francia y uno de Suecia. Todos. Siglo XV, que nosotros nos tocó españoles muy poco y sabemos muy poco de la ciencia de los indios, de los aborígenes, aunque sabemos que la hubo. Entre los siglos 15, 1400, 1500, 1600, siglo XVIII, química. Ahí no hay nada de química. En el siglo XIX, tampoco. Observe, antropología, geografía, pero ya hay dominicanos. Ya hay dominicanos. Vamos a la próxima. En el siglo XX, un montón de dominicanos. Un montón, mire, pero matemática, astronomía, antropología, medicina, antropología, no aparece ningún químico ni ningún físico, porque la intensidad de investigación era muy baja. Muy baja. Muy baja. Deben recordar que la escuela de química viene, primero, la licenciatura viene del técnico en ciencias azucareras, técnico químico azucarero, que todavía hay personas vivas que viven y están en buena salud, que fueron graduados de técnico químico azucareros. Y de ahí sale vinculada totalmente a la industria azucarera la carrera de química. Y la carrera de química formalmente aparece
en los 60, igual que la de física, un poco antes y con ese trasfondo del técnico químico azucarero, ¿no? Y ya graduados, de los primeros graduados de licenciado en química, hay algunos en muy buena salud por ahí, que ustedes lo conocen. De manera que esta lista que está ahí no es exhaustiva y hay que recrear cuáles fueron, no los químicos, porque esta no es una lista de químicos, esta es una lista de investigadores. Y entonces si se hace una lista de químicos del siglo XX, entonces se hace la lista de investigadores que pudiesen exhibir que tenían una intensidad de investigación, sea para mantener alguna empresa privada que pudiesen tener, algunos farmacéuticos de los que crearon la carrera de química, porque, quieras o no, hay que darle las gracias a los farmacéuticos que crearon la escuela, como los físicos, tenemos que darle ingenieros que crearon la carrera de física en República Dominicana, ¿verdad? Por eso de hecho, el término es química farmacéutica, ¿verdad? Es un término sumamente importante. Adelante, por favor, la próxima. Señores, ¿por qué es importante la investigación? Porque es que en Latinoamérica entera, en Latinoamérica y el Caribe, la intensidad de investigación es en las universidades. La Escuela de Química de la UAS deja de hacer investigación. La cantidad de investigación que se haría en República Dominicana caería a unos niveles estrepitosamente bajos e insostenible. La próxima. Por eso es que las publicaciones son importantes, señores. Yo voy a ir rápido con esto porque es una reflexión de cómo nacen las publicaciones científicas y cómo podemos nosotros incentivar y la importancia que hay de hacerse visible. Es decir, no basta con que un estudiante de química haga un trabajo y que ese trabajo se convierta en un problema medioambiental, sino que es necesario que ese trabajo se trate de publicar si tiene características públicas. Vamos a ir un poquito rápido porque van a ser las 8 de la noche. La próxima, por favor. La próxima. Yo tengo una compilación de revistas dominicanas, no vale la pena ir sobre ellas, pero sí voy a mencionar la primera que aparece ahí. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ya en la década de los 30, 1937, desde el 1937 al 59, estuvo publicando los anales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Habría que ver ahí si apareció algún trabajo de química. La próxima, por favor. Estas son revistas de los años 70, mucho más recientes. Y algunas que han desaparecido, como la de la UCE, el Anuario Científico de la UCE y una revista Arqueología de la UCE también desaparecida. Ciencia y Sociedad, que empezó en el 75 de INTEC, ha permanecido y es un lugar, un espacio, mejor dicho, donde los que producen conocimiento en química podrían publicar también a nivel nacional. Adelante. Siglo XXI, donde estamos, han aparecido revistas y una nació en el 2006 y ya murió. El Anuario de UNIBE de Ciencia y Humanidades. Quiere decir que antes de que pasáramos a la tercera década del siglo XXI murió. Es decir, que hay que pensar cómo le damos sostenibilidad a eso. La próxima, por favor. Moscosoa es una revista, dos revistas científicas importantes, las tienen los biólogos, Moscosoa y Novitates Caribaea. Adelante, por favor. Ya estamos concluyendo. Ya les mencioné la revista de INTEC, la revista Caribeña de Investigación Educativa, que si bien es de investigación educativa, acoge trabajos de educación en química o educación en física. Y la revista de Educación Superior de UAPA y algunas otras que tienen algunas universidades. Adelante.
hablar del Congreso, donde pueden presentar, porque ustedes conocen muy bien esto. Vamos a darle un poquito rápido a esto para ir concluyendo. Adelante, Melquisedec. Tampoco voy a hablar del Congreso Estudiantil, que lo dejé aquí, porque como esto es de ADEC y de la Sociedad de Estudiantes de Química, pensé fomentarles o plantearles la importancia de que participen y apoyen este Congreso o que incluso lo hagan suyo. Adelante. El CEICIT. Y para divulgar, en el MESIT dejamos a Cientec, que es un boletín de divulgación científica, donde hay que escribir qué es la química, para qué sirve la química, en un lenguaje sencillo. Adelante. Reflexiones finales, señores. Miren, esta reflexión yo la estoy haciendo en toda conferencia que estoy dando últimamente. Digo, sin negar el reto que representa salir de la actual crisis. ¿Estamos en una crisis? No vamos a atribuir todos los males a la crisis, no. No es que terminó la cuestión de la pandemia del COVID. Ay, todo se debió a la pandemia. No, nosotros teníamos problemas. La química no ha penetrado en la sociedad dominicana. Han penetrado los productos que producen los químicos. La gente consume mucho cloro, como le llamamos cloro, pero la gente no sabe ni lo que es cloro. Mucho menos sabe lo que es bronce. Es una tarea seria. Y por eso nosotros tenemos que decir qué vamos a hacer y en qué foro lo vamos a hacer. Y no se lo atribuyamos a la pandemia. Habían problemas antes de esto. Esto que acabo de mencionar es de antes de la pandemia. Y además van a venir otras pandemias y crisis en general, muchas más frecuentes incluso. Van a venir más fuertes que el COVID, que la pandemia del COVID, más fuerte, más frecuente. Y vamos a estar en esto todo el tiempo. Y sin el trabajo de los químicos sería imposible enfrentar esto. Porque al final de cuentas, la industria farmacéutica no se mueve sin los químicos. Y no sabemos cómo atender una crisis pandémica sin la industria farmacéutica. Y el químico tiene que reclamar y hacerle ver a la sociedad cuál es su rol en todo este entramado. Adelante. La próxima. En síntesis, la química es parte esencial del conjunto de disciplinas llamadas ciencias físicas. Si ustedes los químicos no interiorizan esto y no buscan, sobre todo los estudiantes de química, alianzas estratégicas con los de física, nunca este país va a entender lo que es nanoquímica, ni cómo una partícula nano que penetra mi cuerpo podría hacer su trabajo químico y expulsarla sin necesidad de que me haya hecho daño, ni que me haya intervenido en procesos fundamentales de mi cuerpo. La química es una ciencia y como tal la investigación es consona con su misión. Y esto hay que fomentarlo. Como disciplina que es y como ciencia, la química es esencial para el desarrollo de República Dominicana. Y con eso, señores, yo termino. Muchas gracias. Adelante, señor Melquisedec. Bueno, si quieren aportar algo, alguna pregunta o algo. Excelente la conferencia, de verdad que sí, estábamos todos ahí al pendiente, sin querer que se acabe. Muy interesante, profesor. Yo tengo una ¿Se puede pregunta. identificar
¿Se puede identificar, por favor, la persona que habló? Porque veo Santiago Arenas, pero no sé, sabemos que a veces usamos el correo de otra. No, lo que pasa es que soy Carleni, lo que pasa es que estoy, Usted estudia. estudiante de Excelente. química de la Universidad. Sí, maestra Beatriz. Gracias, Melquisedec. Doctor Plácido Gómez, encantadísima de verlo por aquí, compartiendo sus experiencias con esta, principalmente con la camada joven, y disfrutando nosotros también, profesores, de todo el aprecio y todo lo que ustedes y la que es calidad. Muchísimas gracias por acompañar a los chicos en este trabajo de aniversario. Un abrazo. Bueno. Muchas gracias, Beatriz. Veo a Karime Matos por ahí, qué bueno que está con nosotros. Sí, Ana, hola. Sí, saludar. Hola. La excelente disertación, Plácido. Gracias por ilustrarnos y recordarnos cosas que a veces se le olvidan a uno. De verdad que la investigación es algo demasiado importante para los químicos y los físicos en sentido general. Y no vale la pena hacer distinción, sino verlo desde el punto de vista de la ciencia global, como tú planteaste, como tú muy bien lo planteaste. Es muy interesante. Nosotros, a través de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias, quisimos incentivar un poco a los estudiantes en el proceso de investigación con un proyecto, se llama Ciencia Emprende. A nivel de toda la facultad. Nos llegaron muy pocas propuestas, pero estamos ahí tratando de incentivar la investigación desde nuestros estudiantes hasta los profesores a nivel general. Ha sido muy, muy grato escuchar la disertación y ver que sigues dando y aportando, ¿verdad?, al desarrollo de nuestra facultad y del país en sentido general. Te agradecemos mucho la participación. Muchísimas gracias, Karime. Un gran abrazo. Yo creo, tú sabes que se te tiene un cariño muy especial. Lo sé. Yo creo que Melquisedec tiene en sus manos, con su directiva, por supuesto, una enorme tarea, que es incentivar a estos jóvenes, porque muchos de ellos son el relevo. Sí. ¿Verdad? Ana sabe, porque lo llegué a discutir con Ana, que con Rodríguez, ¿cómo se llama el que tiene el mismo nombre, el cantante cubano? Silvio. Silvio. Hicimos el intento de traer una demostración de química a República Dominicana, que está patrocinada por la Asociación Americana de Química, la ACS, American Chemical Association. Yo soy de los que creo que quizá una estrategia buena debe ser que los estudiantes se involucren en esto. Bueno, el capítulo estudiantil de la ACS es muy activo. La química debe tener mayor presencia en la población dominicana. No, y no lo estoy viendo como algo exclusivo de los químicos, sino yo diría la ciencia. Pero la química es mucho más fácil, es más atractiva para atraer la gente hacia la ciencia que, digamos, la física. Sí. O sea, la cantidad de demostraciones. Exacto. La ACS tiene un menú que contempla más de 500 demostraciones de química. Sí, a propósito dirigida de eso, a un público común y corriente. Sí, a propósito de eso, en un reconocimiento que se le hizo al embajador del Japón, él hablaba del Museo de las Matemáticas y hablaba de que por qué los químicos y los físicos no aprovechamos ese espacio para hacer especie de un museo de la enseñanza de la química con materiales del entorno, sobre esas demostraciones tan interesantísimas, y hablaba de un modelo que tenían ellos en Japón con relación a eso. ¿Podemos pensar en algo así? Sí, yo creo que la próxima persona que sea decana, porque yo soy de los que veo siempre la sociedad como en evolución, que damos pasitos, a veces lentos, pero los damos. Tendrán las autoridades la inmensa tarea de tratar de romper
algunos esquemas muy rígidos de formación. Yo siempre he insistido que en Estados Unidos, desde hace muchos años, el que va a estudiar química y el que va a estudiar física, los 2 primeros años son comunes. Y esto no es solamente por un tema de la base cognitiva, sino la necesidad de encontrar puentes de comunicación. Observen, señores, que el mejor ejemplo está en Domingo Vladimir Pérez, que es el director del Instituto de Física. Él estudió física en la UAS, pero su doctorado es en química. Sí. Y hay casos al revés. De manera que hay que romper ese hielo de alguna forma. Y además el trabajo conjunto es importantísimo. Importantísimo. Hoy hablamos de procesos que no hay forma de tú verlo desde una óptica única. El mundo es cada vez más interdisciplinario. Así mismo es. Bien, incluso con unas complicaciones que estos muchachos son tan íntimas. Ahora, claro. Son tan íntimas las fronteras. Claro, tienen que verse como emprendedores. Ustedes saben que yo a Negrito siempre lo he distinguido, que siempre se me olvida su nombre, porque uno de los químicos de la década de los 70 por allá, que empezó a sacarle dinero a la química. Bueno, y Arias Dipré también, ¿verdad? Con su abono. Sí. Son emprendedores, vamos a estar claros. Sí, sí. Melquisedec, yo te prometo que voy a limpiar esa presentación y voy a añadirle un par de cosas y para hacértela llegar para que tú la puedas divulgar. Ahora no creo, porque hay que arreglar algunas cosas. Bien. Bien. Bueno, antes de irnos, profesor, yo quiero darle las gracias. Faltan 4 minutos para mí. Sí. Yo quiero darles las gracias por haber sido tan presto al momento de acercarme. Usted no me puso pero ni nada, sino que me dijo que estaba a la disposición siempre para actividades como estas. También quiero agradecer a cada uno de los profesores que se tomaron el tiempo de asistir y a los demás compañeros estudiantes. Dicho eso, pues buenas noches y que duerman bien. Yo pensé que usted le iba a dar un poquito de realce a su 50 aniversario. Sí, todavía tenemos 4 conferencias más. La de mañana la dará el profesor Contreras. La próxima, la de mañana será sobre la química en República Dominicana en específico. Y la del miércoles sobre la historia de ADECI. El miércoles es en sí el aniversario de ADECI. Y la dará uno de los fundadores de la asociación. Entonces el jueves tendrá participación el profesor Marcos, que tratará algo sobre la Asociación Química Dominicana, que es una conferencia que yo quería que se diera porque yo entiendo que la mayoría de los químicos estudiantes no saben que hay una asociación que los cubre al momento de ellos profesionalizarse ya. Y la última, que sería del viernes 29, la dará una profesora que me dio clases de Letras 1 y Letras 2 de Humanidades, y será sobre educación continua, que es un tema que yo tenía mucho interés hace mucho, porque se diera, porque hay estudiantes que cuando se gradúan piensan que lo único que hay es industria, o sea, como que no hay marca, pero todavía hay diplomado, hay maestría, hay doctorado, postdoctorado, y me gustaría que ellos supieran qué es eso y qué se hace con cada uno. Entonces ahí culminaría ya el ciclo de 5 conferencias. Felicidades por el aniversario de nuevo y muchísimas gracias por invitarme.